capítulo 18, versículo 8, el Señor viene hablando de la viuda y del juez que no temía a nadie ni a Dios, y cómo esa mujer logra obtener lo que ella deseaba por su persistencia. Pero en el versículo 8 él dice: os digo que pronto les hará justicia, hablando de Dios. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta que él hace. Cuando él venga, él ya vino, pero él vuelve. Y los días en que estamos esperando su venida son días no fáciles. Si usted mira las noticias a nuestro alrededor, son noticias que nos estremecen. Esos días en la nación, para mí, han sido días muy cuestionables. ¿Por qué? Porque estamos viendo desatarse una corrupción que está saliendo a flote. Así es. Y uno tiembla. Y la pregunta que nos hacemos es: ¿y ahora quién más va a estar allí metido? Y es una corrupción impresionante. Acabamos, gracias a Dios, de pararnos a decir no a una reforma de justicia que terriblemente fue aprobada para justificar a los corruptos. Y gracias a Dios que el pueblo dijo no, y Colombia se levantó, y eso es lo que tenemos que hacer. Y gracias a Dios por Twitter, por Facebook, por todos los medios, porque ahora tu opinión es libre. Antes uno decía: ¿cómo lo hago expresar? Pero ahora. Y todo esto que vemos pasar en Colombia, vemos en potencias como Estados Unidos, que está mal, económicamente mal. Vemos, acabo de venir de España, hay un caos económico impresionante, el 28.5% de desempleo, que eso es anormal en un país. Un país que supuestamente hace poco estaba en el auge de la prosperidad, pero falsa, y ahora cae en la realidad. 1.500.000 viviendas que no han podido ser vendidas. Y vemos potencias caer. Y entonces la pregunta es: ¿qué va a pasar en los días que vienen? Y por eso el Señor, hablando de su venida, dice: cuando Él venga, ¿habrá fe en la tierra? Porque aún los que somos de su reino, es posible que su fe esté temblorosa. Yo quiero hablarte en esta noche, que tiene que ver con la parte que ustedes están desarrollando de visión, y quiero hablarte del Dios, de nuestro Dios, que ayuda a nuestra incredulidad. Y la vida cristiana se fundamenta en fe. Desde que tú vienes a los pies de Cristo, es fe. Necesitaste fe sobrenatural para poder aceptarlo y reconocerlo como tu Salvador personal. Esa fe no provino de ti, Dios la puso en tu corazón. Y la Biblia dice en Romanos que Dios nos ha dado una medida de fe para caminar nuestra vida cristiana, nuestra dimensión cristiana, y esa medida de fe es para desarrollarla. ¿Cómo la desarrollamos? Como el niño que nos contaba, qué tremendo, vendió sus dulces, sus chicles, y pudo tener para su campamento y pagarle el pasaje a su hermana. Eso es fe de un niño. Y la vida cristiana es toda por fe. Ustedes están aquí porque dieron un paso de fe. Para muchos imposible. Para el que recibió la visión es posible, porque cuando uno recibe la visión de Dios, recibe la fe para creer que el que dio la visión y mostró va a preverlo. Tal vez yo no tenga, pero Dios va a abrir los cielos y de alguna manera Él va a dar la provisión. Y es más, vamos al segundo paso de la visión y de la fe, y es pararnos a creer que no vamos a estar en arriendo, que en el futuro esto será el renacer por Él.
nuestra vida cristiana es por fe, caminamos por fe. La Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. En el versículo 1 del capítulo 11 dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es una convicción, no veo, pero yo le creo a Dios. Esto estaba hecho un basurero. Y tal vez cuando ustedes vinieron dijeron, ¿qué se le ocurrió al pastor? Pero él estaba viendo con la fe y la visión que Dios le ha dado por encima de la basura, por encima de la podredumbre, por encima de todo eso. Él estaba mirando algo que muchos no estaban viendo, pero el que tiene la visión está seguro. Vamos a sacar el escombro porque aquí vamos a tener un templo. Entonces, toda nuestra vida y nuestra dimensión cristiana es por fe. Y yo quiero que usted busque en la palabra Génesis capítulo 15, versículo 1, y vamos a estar pasando el mensaje en esta porción. Génesis capítulo 15 y el versículo 1 en adelante. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. También dijo Abraham, mira que no me has dado prole, y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira, diga conmigo, mira, diga visión. Mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y dijo, así será tu descendencia. Verso 6, por favor léalo conmigo. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Cuando usted empieza a estudiar sobre la vida de Abraham, usted va a encontrar que la Biblia le da muchos títulos. Uno de los títulos hermosos que usted encuentra para este hombre, lo encuentra en el libro de Santiago, cuando dice que Abraham fue llamado el amigo de Dios. Eso es hermosísimo. Pero también tiene otro título, Padre de la Nación de Israel. Y hay otro título más, y se le llama Padre de la Fe. Y como Padre de la Fe, siempre tenemos en mente que la fe de Abraham fue espectacular. Porque cuando usted lee Romanos capítulo 4, versículo 17, habla de él. Hebreos capítulo 11, habla de él. Génesis en muchas partes habla de él. Pero quiero que usted se consuele como yo me he consolado. Cuando Dios le dio la promesa a Abraham tenía 75 años. Cuando la promesa se cumplió tenía 100 años. Pasaron 25 años que la promesa no vino. En ese lapso, nosotros vemos a un Abraham que había días que su fe estaba en el monte Everest y al día siguiente en el desierto del Madián. Lo que quiero decirle, hubo altos de fe, hubo victorias de fe, pero hubo derrotas de fe, errores de fe, fracasos de fe, y todo ese proceso fue algo que Dios no desechó. Dios, gracias a Dios, perdón la redundancia, no es como nosotros. Nosotros, si le encomendamos algo a alguien y no lo hizo,
le damos la segunda oportunidad, pero la tercera ya no más. Ya no creo en ti, fuera pescado. Pero Dios no. Dios le tuvo paciencia. Dios era el primer interesado en que Abraham llegara al nivel de fe que se necesitaba para recibir lo que Dios le había dado. Porque cuando Dios nos habla, para que eso se cumpla, una de las cosas que se necesita es el nivel de fe para producir que los cielos se abran y la respuesta venga. Amén. Así es que Dios, en todos esos 25 años, ayudó a Abraham para que le creyese. Qué grande es Dios. Amén. Dios le ayudó a Abraham para que le creyese. Cuando usted va al libro de Marcos, capítulo 9, yo quiero que usted entienda bien esto. En el versículo 14 en adelante, déjenme contarle la historia. Encontramos que el Señor estaba en el monte de la transfiguración con Pedro, Juan y Jacobo. Y cuando él desciende del monte y llega al valle donde él había dejado a 9 de sus discípulos, hay un alboroto tremendo. Hay gritos. Y él se acerca y pregunta, ¿qué pasa? Dice, es que un chico está endemoniado, y estaba tan endemoniado que el demonio que había en él lo azotaba hasta casi matarlo. El padre del muchacho estaba desesperado llorando. Y el Señor se acerca y ve a sus 9 discípulos derrotados porque habían tratado de echar fuera ese demonio y no habían podido. Y el Señor tiene que reprenderlos y dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he caminado? ¿Por qué no me han visto? ¿Por qué no han aprendido? ¿Cuántas horas llevan y no han podido con un demonio cuando el poder y la autoridad que yo les he dado es más grande que el que tiene ese demonio? Pero había un problema, incredulidad. Y luego se acerca al padre y le pregunta, ¿desde cuándo este muchacho está con estas manifestaciones? Y él dijo, versículo 21, desde que era niño. Y muchas veces le echaban el fuego y en el agua para matarle. Y le dice el hombre, el padre, al Señor, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Que suplique. Versículo 23, Jesús le dijo, si puedes creer, repítalo conmigo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo esto, escúchelo, creo, Señor, pero ayuda a mi incredulidad. Wow. Creo, pero ayuda a mi incredulidad. Parece contradictorio. ¿Cómo así que cree y luego pide que le ayude a su incredulidad? Pero es igual lo que nos pasa a todos nosotros. Creemos, sí, creemos que Dios lo puede hacer. Aquí lo creemos, pero por favor ayuda a que esto que está aquí pase aquí para que sea una realidad. Ayuda a mi incredulidad. Y Dios no solamente ayudó a Abraham, Dios quiere ayudarnos a nosotros. Amén. Para que podamos levantar en este año, ahora, en estos días, nuestra fe a una dimensión tal que el cielo se abra y la respuesta que estamos esperando pueda venir en camino. ¿Qué estás esperando? ¿De qué te ha hablado Dios? Por eso he llamado este mensaje, el Dios que ayuda a mi incredulidad. Y el pasaje que leímos, volviendo a Génesis 15, comienza
con una frase. El verso 1 dice, después de estas cosas, diga, después de estas cosas, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo. Y a mí me gusta, yo escudriño mucho la palabra, me gusta, yo me sitúo, después de qué cosas. Entonces, las cosas que pasaron están en el capítulo 14. Y ahí suceden tres cosas bien marcadas. Número 1, si usted lee el capítulo 14 en casa, número 1, a Abraham le llega la noticia que su sobrino Lot, que se fue a vivir a Sodoma y a Gomorra, ha sido llevado cautivo por esos reyes que atacaron a Sodoma. Y él se levanta en el nombre de su Dios con solo 320 obreros de su casa y enfrenta a varios reyes y hay una victoria. O sea, Dios le da la victoria. Esa es la primera cosa que pasa. Y Lot es liberado. La segunda cosa que pasa, usted la va a encontrar en el versículo 17 al 20 del 14. Es cuando él vuelve de la batalla, le sale al encuentro el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Pero allí tiene una revelación del rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, llamado Melquisedec, que es una teofanía, es una revelación de Cristo en el Antiguo Testamento, y allí él tiene un encuentro con el Dios Altísimo. Y una de las cosas que ayudó mucho a levantar la fe de Abraham fue las diversas revelaciones con las que Dios se manifestó a él. Esta es una. Y Dios se le presenta como el Elión, en hebreo, el Dios Altísimo. ¡Qué tremendo! El Dios Altísimo. Y hay dos veces que marca en este pasaje de estos versículos el Dios Altísimo. Melquisedec, sacerdote del Dios Altísimo, y allí por primera vez se menciona la palabra diezmo, y allí Abraham le da el diezmo de todo, y allí por primera vez se menciona el pan y el vino, y hay un tiempo de comunión. La segunda cosa. Y la tercera, después de este encuentro, entonces el rey de Sodoma viene, versículo 23, y le dice a Abraham, dame las personas de la cautividad, de la guerra, que Dios le dio la victoria, y toma para ti los bienes, toma para ti el botín, todo. Y él en el verso 22 responde al rey esto, y escúchelo muy bien, porque esta debe ser nuestra actitud. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, lo que se le había revelado, el Elión, al Dios que está por encima de cualquier Dios, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de lo que es tuyo, para que mañana tú vayas a decir que tú me enriqueciste a mí. En una palabra, nada lo movió, no negoció sus principios, no negoció sus valores. Y le digo, tú no me vienes a dar el botín a mí. Mañana tú no me vas a decir y vas a comentar que mi prosperidad viene de ti. Mi prosperidad viene de Dios. Aleluya. Tu prosperidad viene de Dios. Si lo crees, vas a ver esa prosperidad a lo largo de toda tu vida. No consiste en tener 1000 casas, en tener millones en el banco. La prosperidad de Dios consiste en ver la mano de Dios extendida sobre tu vida de maneras que cada día te sorprenden. De cada curva del camino Dios te va a sorprender.
Y es allí cuando inicia el 15, después de estas cosas. La batalla y la victoria, la revelación del Elión y la oferta y la renuncia para darle la gloria a Dios. Renunció a la riqueza que le estaban ofreciendo. Y ahí dice, después de estas cosas, y chicos, jóvenes, que yo los veo crecer tan lindo, tan hermoso, me gustó la forma, me los he disfrutado todo ese día, desde que llegué de Bogotá. Pero quiero decirles esto, cuando tú renuncias a lo que el mundo y el diablo te ofrece, Dios viene a ti. Y Dios viene con una palabra. Y entonces, Dios viene a Abraham. Y aquí en ese pasaje de Génesis 15, viene a Abraham y se le manifiesta. Y en el corazón de Abraham, si usted lo mira, hay una mezcla de sentimientos. ¿Cuántos han tenido mezclas de sentimientos? ¿Cierto? Lo que yo llamo los sentimientos agridulces. Usted está disfrutando de algo, pero a la vez tiene pesar de algo, ¿o no? Sí. A veces tú estás disfrutando de algo que viene de Dios, hermoso, pero luego tú dices, si estuviera aquí mi esposo. Y entonces lo disfruta y a la vez no lo disfruta. Y Dios lo que le dice a Abraham cuando viene, después de la renuncia de Abraham, le dice, Abraham, yo soy tu escudo. Mira, tu protector. Y luego le dice, y tu galardón por lo que acabas de hacer será no grande, sobremanera grande. Y entonces viene esa mezcla de sentimientos, como quien dice, sí, tú me vas a bendecir materialmente, ¿no? Pero ahí viene la mezcla. ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve tener todo el oro y toda la plata si no tengo problema? Tuve una promesa que me diste y no la he visto. Y estoy caminando y no veo nada. No me has dado hijo. Y fue más allá y dijo, no me has dado prole. O sea, no solo uno, muchos. Y ese era el vacío de su corazón. Y se la cantó a Dios. Eso se llama intimidad. Había por eso Santiago dijo, el amigo de Dios. Cuando usted lo ve en Génesis 18, en su oración intercesora por Lot en Sodoma, él dice, no puede ser, el juez de esta tierra no puede hacer eso. ¿Acaso vas a destruir a los justos con los injustos? Y si hay 10 justos. Y él empieza, porque esa era su relación de intimidad. Y aquí le dice, ¿de qué me sirve mi galardón? Si el día que yo me muera, el que va a heredar es mi esclavo, porque por ley de esclavo era como un hijo. Y ese es el Damaseno Eliezer. Y él es el que va a heredar todo, porque yo no tengo problema. Y Dios viene para ayudarlo a su incredulidad. Y él hace dos cosas. Son mis 2 puntos de mensaje. Para ayudar a Abraham a que le crea, a que la fe de Abraham se alinee al punto que pueda recibir su respuesta. No tengo hijo, no tengo heredero, no tengo prole. Y sabe, Dios conoce nuestra condición de dudas, nuestras luchas, cuando nos sentimos frustrados, cuando hemos creído por un tiempo y nuestros familiares y amigos han sido testigos de lo que hemos declarado y luego no será, y la gente te dice, y luego usted no había dicho. ¿A cuánto les ha pasado eso?
Cuando a mí me encontraron el tumor en el riñón izquierdo y el médico declaró desde un principio es un cáncer, vino una batalla muy grande, pues el cáncer es muerte, ¿no? Y había días que mi fe estaba en el monte Everest, pero había días que estaba en el desierto de Madián. Y mucho de la lucha que yo tenía era, ¿qué va a decir mi familia que no es creyente? Si les he hablado de tanta fe. Y había un clamor por dentro. No me dejes avergonzar. Y esta era la lucha de Abraham. Pero Dios viene en medio de nuestra debilidad. Dios viene en medio de aquella parte cuando se nos estremece la fe porque no vemos pasar nada. Y Dios viene y ayuda a Abraham. Y él hace dos cosas para ayudarle. Y eso es que quiero hablar. Número uno, Dios le da a Abraham una promesa. Diga, una promesa. Dígalo duro. Dios le da a Abraham una promesa. Porque sabe, siempre que estamos pasando por un valle, por una lucha, por una tribulación, por una dificultad de salud, de familia, matrimonial, emocional, económica, si usted se mantiene en Dios, aunque su fe esté temblando y esté menguando, Dios va a venir y lo primero que Él va a hacer con usted y conmigo es darte una promesa. ¿Sabe por qué? Porque la promesa que Él te da es para que tú te puedas apoyar, te puedas parar, puedas caminar con esa palabra que Dios te ha dado y vea lo que vean tus ojos. Tú puedes decir en medio de lo que vean tus ojos naturales y las voces que se levantan, tú puedes decir, pero Él lo dijo, Él lo habló, Él le dio una promesa, Él lo va a cumplir. Y es hermoso porque después de que Él le dijo en el verso 3, mira, no me has dado prole, aquí que será mi heredero, uno nacido en mi casa. Y el verso 4, léalo conmigo. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, diga, palabra de Jehová diciendo, no, léalo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, ahora mira los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Aleluya. Abraham no será este. Y por primera vez, escuche esto, por primera vez, porque si usted va a Génesis 12, Dios le habla de prole, de descendencia. No, le dice de descendencia, pero por primera vez le dice un hijo. Se lo dijo clarito, un hijo. Él te va a heredar. Ese hijo, le está hablando de un hijo. Y la fe de Abraham comienza a levantarse otra vez. Le da una palabra. Y Dios nos da siempre. Yo tengo mi Biblia marcada, rayada, escrita, con fecha, porque en tiempos de dificultad, Él me dio palabra. No me mandó un profeta. En mi tiempo devocional, en la meditación, en la búsqueda de Dios. A veces en el mensaje que predica el pastor el domingo, es cuando tú dices, esa palabra vino directo y Dios me levantó. Y muchas veces cuando terminamos un domingo de predicar, alguien sale llorando y dice, esa palabra. A veces manda un profeta. Pero mucho de esa palabra viene en lo que tú buscas.
Amén. Y vino palabra a Abraham tan clara, tan precisa, tan palpable. Pero Dios hizo algo más allí con esa palabra. Miren cómo el Dios le da una promesa. Estamos en la promesa. Y Dios se asegura de que Abraham haya captado lo que Él le está diciendo. Y voy a decirle qué más hace. En esa promesa, un hijo tuyo te heredará. Tómale el iPad, por favor. Te necesito. ¿Y sabe lo que hace? Él sabe que Abraham está en la tienda. Es de noche, no es de día. ¿Por qué es de noche? Porque habla de estrellas. Y usted sabe que las noches son eternas cuando uno pasa por un problema. Son de 48 horas. Quisiéramos que ya el sol saliera, pero pasa. Y Dios le da la palabra y le sigue ayudando. Y se mete a la tienda de Abraham, en su tienda de oscuridad, de vida, de lucha. ¿Será o no será? ¿Sí vendrá o no vendrá? ¿Se cumplirá o no se cumplirá? Y Dios lo saca a Abraham de la tienda y lo saca y lo abraza y le dice: hijo, ven. Mira hacia arriba yo. ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? ¿Qué ves tú? Este no está viendo nada. Le va a tocar coger a uno. ¿Qué ves tú? Las estrellas. ¿Las puedes contar? No. ¿Por qué? Son demasiadas. Infinitas. La palabra que le da se la visualiza para que jamás olvide. Y le dice: así va a ser tu descendencia. De pronto, proféticamente. Le da la palabra, luego lo saca. Quiere asegurarse de que Abraham le pueda creer. Así, así, que no se te olvide, va a ser tu descendencia. Le da una palabra y le da una visión. Entonces viene el verso 6. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. ¿Y qué? Y creyó a le dio una promesa, le dio una palabra y se la dio para que en el resto del tiempo él pudiera caminar lo que restaba en que esa promesa viniera, apoyado en esa palabra. Yo he pasado por pruebas muy duras, pero ¿sabe qué me ha sostenido? La palabra. Amén. Cuando veo que todo, pero voy y recuerdo, y yo escribo la palabra en mi espejo. Esa palabra que me dio para este tiempo, para esta estación que no fue buena, y ahí está. Recuerdo hace años atrás, 20 años atrás, nuestro segundo hijo le dio paludismo. Estábamos de vacaciones en Tumaco, en nuestro pueblo,
nosotros regresamos con mi esposo, él se fue para Quito con su tía y sus primas, iba manejando el carro y comenzó a sentirse mal, llegaron a Quito y él estaba muy mal, lo llevaron al médico y por supuesto, un médico en Quito o en Bogotá no va a detectar, le declararon una virosis y es peligroso cuando tú tienes un paludismo y no te lo detectan. Y cuando ya tuvieron que regresarlo, él estaba grave, porque se le subió al cerebro y le dio un paludismo cerebral mortal. Y nos tocó tener ambulancia lista en Bogotá a las 8 de la noche y directo a la clínica. En Tumaco le detectaron el paludismo, pero ya era tarde. Y cuando nuestro médico amigo, que es de Tumaco, pero que trabajaba en la clínica del Bosque, ya lo llamamos y él estaba allí, y luego lo puso en manos de un internista. Gracias a Dios mi hermana había enviado la quinina, que no se consigue aquí. Pero cuando el médico le hicieron los análisis, él vino y nos dijo, el médico amigo nuestro es ateo, bueno, era. Y él dijo esto, Igna, solo tu fe lo puede salvar. 15 días en cuidados intensivos. Pero ¿sabe qué nos sostuvo? ¿Sabe qué nos sostuvo? Una palabra que Dios nos había dado para Juan, que él era llamado para ser profeta en las naciones, desde que era pequeño, como Juan David cuando profetizamos hoy. Así. Y que Dios haría esto y esto. Y yo la tenía escrita, y en medio de la desolación, en medio de la opresión de muerte, el Señor me dijo, yo te hablé. Y yo fui y busqué la palabra. Estaba en un papel ya amarillo, y la saqué y la leí. Y aunque él no me oía, yo fui y le declaré, entre tu voz y todo, tú no morirás, porque esta palabra que Dios habló sobre tu vida no se ha cumplido todavía. Amén. Amén. Y Dios lo levantó de la muerte sin secuelas. Era palabra. Y Él da esa palabra, amados, para que nosotros podamos apoyarnos. Cuando venga la duda, nos apoyamos. Dice que Jacob, cuando murió, en Hebreos capítulo 11, el versículo 21, que va nombrando a cada uno de los héroes de la fe, y me gusta la descripción que da de Jacob en el versículo 21, dice, por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado en el extremo, y lo digo así, en el extremo de su bordón, de su vara. Hoy nosotros tenemos, cuando Juan David pasó a hablar, sacó su iPhone y empezó. Esto fue lo que Dios me ministró, número 1, número 2, me habló, número 3. En ese tiempo ellos no tenían ni iPad ni iPhone, ni celulares. Tenían su vara con la que pastoreaban. Y en la inclemencia del desierto, Dios les hablaba. Y ellos tallaban con el cuchillo lo que Dios les hablaba. Y él caminó toda la vida con su vara llena de promesas. Y por eso bendijo a los hijos de José, apoyado en las promesas que Dios le había dado. Por eso cuando Dios nos habla de nuestros hijos, de chiquiticos, tú tienes que soltárselas todos los días. Hijo, porque Dios va a hacer esto. Hijo, porque Dios va a hacer esto.
Hijo, porque tú eres. Hijo, y aunque vean lo que vean tus ojos, tú tienes una promesa. Aunque se vayan al mundo, tú tienes una promesa. Aunque quieran descarriarse, tú tienes una promesa. ¿Cómo le ayudó a ver? Número uno, con una promesa. ¿Qué fe? ¿Qué fe? Y entonces dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Pero no solamente le dio una promesa. Del versículo 7 en adelante, quiero que miren esto, porque no somos diferentes a Abraham. Versículo 7, y le dijo, vuelve Dios a decirle, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, le habla de un hijo, le habla de multitudes de descendencia, ok, le habla reafirmándole lo que le dijo en Génesis 12, una nación, pero una nación para establecerse necesita tierra. Por eso Israel volvió en el 48 a su tierra. Era una nación dispersa y por eso se cumple la palabra profética. Y en el 1948, después de la dispersión en todas las naciones, Israel vuelve a constituirse como una nación a su territorio, aprobada por las Naciones Unidas, con el último voto de Guatemala. Colombia votó en contra. Guatemala le dio la victoria. Un solo voto hace falta. Una nación necesita territorio. Entonces, dice Dios, le habla de la descendencia, pero le habla en el verso 7, mire lo que le dice, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Y yo voy a declararlo proféticamente, para darte a heredar esta tierra, te saqué de los 90 metros cuadrados, para darte a heredar esta tierra. Yo lo agarro, yo lo toco. Pero Abraham no aplaudió ni gritó, sí, Señor, como ustedes están haciendo esta noche. Vuelve la duda. Versículo 8. Y él respondió, Señor Jehová, ¿y qué conoceré que he de heredar? Confírmalo. Reconfírmamelo. Confírmamelo. Otra vez. Después de semejante visión. Y es por eso que Dios, para ayudarlo, seguirlo ayudando, le da no solo una promesa, y la segunda cosa que él hace es que le da un pacto. Diga, le da un pacto. Pero dígalo con ganas. ¿Sabe lo que él hace? Es que él eleva su nivel de compromiso con Abraham a través de un pacto. Para Dios era suficiente la promesa, amados. Porque usted sabe que cuando Dios habla, cumple. Porque Él no es hombre para mentir. Él no es hijo de hombre para no cumplir. Cuando Él dice, Él hace. Cuando Él habla, Él ejecuta. Él no es como nosotros. Hoy hay incredulidad. ¿Por qué? Porque yo te puedo decir, vengo y a lo mejor no vengo. Soy hombre. Pero Dios no. ¿Estamos? Y para Dios era suficiente la promesa. Pero a causa de la lucha de Abraham y por ayudarle, Dios eleva su nivel de compromiso ya no solo a una promesa, sino a un pacto. Y es por eso que inmediatamente usted encuentra uno de los pasajes más raros, uno de los pasajes que poco entendemos, porque inmediatamente le dice, tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un palomino. Toma todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una frente a la otra
y no partió las aves. Y miren lo que dice: descendían las aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y aquí que el temor de una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Y le habla de una nación que todavía no ha nacido, porque todavía no ha nacido el hijo de Abraham, Isaac, y le habla no solamente de Isaac, le habla de una nación, y le habla de que se multiplicarán, y le habla que serán esclavos 430 años, y que él la sacará. Tenía 100 años, le habla hacia un futuro. Y luego termina eso y dice, versículo 18, lea la primera parte. En aquel día, diga, en aquel día, hizo Jehová un pacto con Abraham. Wow. Ahora, yo quiero que usted vea esto. Esto me impresiona. Dios, ¿cómo hace Él para que nosotros le creamos? Dios, esto fue lo que hizo. Esto fue lo que Él hizo. Lo que le dijo: trae la becerra, tráelo de 3 años. Esa era la forma como Abraham estaba familiarizado con los pactos. Esto no era ordenanza de Dios. Esta era la forma como los hombres pactaban. Cuando la gente en ese tiempo vendía un terreno y hacía un pacto, un compromiso aquí y allá, entonces, ¿sabes qué? Ellos hacían esto. Si usted ve, por ejemplo, el pacto de Abraham con Abimelech, cuando usted lee el pacto de Jacob con Labán, su suegro, él hace todas estas cosas, ponen los animales, la sangre, se ponían de espalda. Hay una serie como de 15 pasos de los rituales, espalda con espalda, que era el único lugar que él no podía cuidar. Dice: yo seré fiel a ti, yo te cuidaré, lo que tú no puedes cuidar en tu vida, las espaldas, yo las cuidaré. Y eran unos pactos hermosos, en cierta manera. Y lo que Dios hace, aparte de que Él va a la tienda y lo saca y le hace visualizar la promesa, ¿sabe qué? Esto es lo que hace Dios. Dios se baja al nivel de Abraham. Esta es lo que me encanta de Dios. Y Dios le dice: quiero hacer un pacto contigo, y hazlo como lo haces tú y como lo hacen en la tierra, para que tú me creas que no solo te voy a dar descendencia, sino que te voy a dar heredad. Y lo mira a los ojos y hacen todo el ritual, no de Dios, sino de hombres. Y ahora se lo voy a mostrar bíblicamente. Y quedó satisfecho. Yo creo que muchos aquí crecieron. Hay una edad de los niños que se llama la edad del por qué. Cuando los niños empiezan a preguntar todo. ¿Y sabe lo que dicen? ¿Y por qué esto? Y muchos aquí crecimos en esta generación pasada con una respuesta de papi o mami, o abuela que dijo: porque sí. ¿Pero por qué esto? Porque sí. ¿Pero por qué esto? Porque sí. ¿Pero por qué? Porque sí, porque sí, cállese. La verdad, ¿cuántos les dijeron eso? Levanten su mano. Y cuando tú le dices a un niño porque sí o porque no, él va a seguir preguntando, porque él quiere saber por qué. Esta generación de padres ahora es diferente. Yo veo a mis hijos con sus hijos
Y wow, yo quedo tan impresionada. Mi hijo Juan, del cual les hablaba, ahora ya tiene 40 años, tiene 2 niños, Juan José, que tiene 6 años en este momento, y María Belén, que tiene 4 añitos. Y Juan José, cuando tenía 3, 4 añitos, preguntaba todo. Pero yo veía a su papá de 1,87 de estatura, a un niño de 3 años, que no le contestaba desde arriba, sino que se agachaba y le decía, hijo, es que mira, esto y esto y esto y esto es lo que pasa. Por eso esto. ¿Entiendes, hijo? Y él me decía, gracias, papá. No preguntaba más. Cuando él comenzó a preguntar cómo nacían los niños, ni su papá ni su mamá le dijeron que una cigüeña, que lo traían en una chimenea, por una chimenea. No, no. Ellos compraron un libro y le explicaron todo. Y cuando yo llegaba y le decía a Juan José, ¿cómo es que vienen los niños? Y él me hablaba en términos científicos y me mostraba, porque era un libro para niños. Y él me hablaba del embrión, de la célula, del ADN, de todo. Parecía que te estuviera leyendo y no sabía leer. De su padre y su madre le explicaron absolutamente todo. Y se le acabaron sus por qué. Y eso exactamente fue lo que Dios hizo con Abraham. Amén, amén. Y usó lo que era común en aquel tiempo para que él le entendiera, porque si usted va a Jeremías capítulo 34 versículo 18, se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que lo dice muy claro, y el Señor viene recriminándole al pueblo por qué no cumplieron lo que habían dicho que iban a hacer. Y dice, yo partiré esta nación en 2, y dice así, puesto que rompieron las condiciones de nuestro pacto, los partiré en 2 tal como ustedes partieron el becerro cuando caminaron entre las mitades para solemnizar sus votos. ¿Se da cuenta? Lo que él está diciendo a la nación a través del profeta es lo que él estaba haciendo con Abraham. Según como ellos solemnizaban sus votos, él lo hizo con Abraham. Y por eso usted va a encontrar en este pasaje de Génesis 15 cómo dice aquí que sucedía, versículo 17, que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Porque parte del pacto era pasar por entre las partes, como haciendo el número 8, eso era parte. Y Dios se manifestó en ese fuego porque quería que le quedara grabado a Abraham, primero visualizando las estrellas. Y número 2, pactando y haciéndolo a la manera que lo hacían en la tierra para que jamás olvidara que eso que él estaba hablando se cumplía porque se cumplía y se cumplía. Dios pactó con Abraham. ¿Sabe por qué? Porque los pactos hablan de su carácter. Hablan de lo que es su fidelidad, de lo que es su amor, de lo que es su justicia, de lo que es su misericordia. Cuando Dios pacta, está hablando del carácter de Dios. Cada uno de los pactos que usted encuentra en las Escrituras, el pacto davídico, el pacto de Moisés, el pacto con Abraham, hablan del carácter de Dios. De cuando Dios pacta, pacta y va a cumplir, y hablan de su justicia y habla de todo eso. Y Dios, a lo largo del tiempo, amados, Dios cumplió a Abraham lo que le había prometido. Vamos al Salmo 105. Salmo 105 cuenta la historia de Israel desde que estaban cautivos, cómo se multiplicaron en Egipto. Luego narra cómo los sacó de Egipto con mano poderosa
Usted ahí encuentra cómo abrió el mar para ellos y los pasó al otro lado. Esto cuenta cómo los alimentó, cómo los sustentó, cómo los cuidó, cómo los protegió en el desierto, cómo Él se manifestó por 40 años a pesar de su duro y obstinado corazón. Pero quiero que lea. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cuando usted lee la historia de Israel, amados, uno dice, ¿cómo fue Dios? ¿Cómo los soportó? ¿Cómo los aguantó? No devolvemos Egipto. Queremos carne, no queremos más maná. Y si no, nos devolvemos Egipto. Y lo amenazaban a Dios a cada rato. ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Estuviéramos bien en Egipto, comiendo cebollas, melones, ajos. Todavía fuera otra cosa. Su mentalidad es esclava. Y entonces, a pesar de toda esa rebelión, usted ve cómo el pacto y la palabra se cumple. Y este Salmo 105 tiene dos porciones. El versículo 7 y 8 dice, Él es Jehová nuestro Dios. En toda la tierra están sus juicios. Diga el verso 8 conmigo, duro. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que habló para mí. Wow. Y el versículo 42, 41 y 42, léalo conmigo. Abrió la peña y fluyeron aguas, corrieron por los umbrales como un río. ¿Por qué? Verso 42. Porque se acordó de su santa palabra. ¿Para quién? ¿Para quién? ¿Para quién? Se acordó. Cumplió su pacto y cumplió su palabra, amados. Qué tremendo. Qué tremendo. Voy concluyendo el mensaje.